¿Qué tal amigos de YouTube? Qué gusto de saludarles nuevamente con esta nueva serie de retransmisiones de lo que fueron las conferencias de la Semana Internacional del Desarrollo Humano y Emprendimiento, donde más de 35 conferencistas que nos reunimos para hablar sobre desarrollo humano, liderazgo, finanzas, actitud mental positiva, emprendedurismo, negocios, todo lo que nos ayude a desarrollar una mejor versión de nosotros mismos. Por eso, lo quiero invitar a que se suscriba a nuestro canal Centro de Superación Personal y que active la campanita para que sea usted una de las primeras personas en recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Le quiero recomendar de que tenga con usted un lapicero y un cuaderno para que escriba esas notas que usted considere que le pueden ayudar a tener una vida mejor. Y sobre todo, lo quiero felicitar por estar aquí, por ser una persona que siempre está en la búsqueda de conceptos que le ayuden a mejorar su vida. Así es que acompáñenme a ver uno de esos entrenamientos. Hoy, muchachos, en la clase del primer año de estudio del Centro de Superación Personal, vienen nuestros hermanos mayores, los grandes del Centro de Superación Personal, 8 años de formar parte de la comunidad de aprendizaje del Centro de Superación Personal. Hoy en día, empresarios se mantienen siempre en modo estudiar. Los quiero dejar desde Costa Rica, Cartago, Costa Rica, Roy y Jenny Castro. Buenas noches, campeones. Buenas noches, compañeros. Don Luis, muchas gracias por sus palabras. ¿Cómo están todos mis estimados compañeros del Centro de Superación Personal? Nosotros nos sentimos muy honrados por la invitación y muy contentos de estar aquí con ustedes esta noche. Buenas noches, compañeros. Don Luis, buenas noches. De verdad que siempre me gusta iniciar dándole gracias a Dios la oportunidad que nos da de compartir el día de hoy algunos de los conocimientos que nos regala, ¿verdad? Este hermoso libro que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Sí, aquí esta noche vamos a conversar un rato, vamos a transmitir un poco lo que nosotros aprendimos de este libro. Llevamos 8 años en el Centro de Superación Personal, hemos aprendido muchas cosas, hemos compartido muchísimo con todos los compañeros, porque de ustedes nosotros aprendemos siempre montones todos los miércoles cuando nos conectamos en las clases del Centro de Superación Personal. Somos de Costa Rica, aquí estamos en Cartago, en vivo, utilizando esta maravilla de la tecnología con el Internet, donde con el uso del Internet conectamos al mundo. Y con este libro, compañeros, vamos a ver hoy cómo podemos ganar amigos o cómo podemos influir en esas personas que a veces es un poco complicado tratarlas o por algunas situaciones especiales que tenemos o algunas circunstancias. Vamos a conversar cómo podemos limar asperezas, cómo podemos tener contacto con ellos de una mejor manera. Vamos a hablar un poco sobre ese ángulo agudo que a veces encontramos con las personas, ¿verdad? También vamos a comentar sobre cómo controlar nuestro carácter. Todos tenemos un carácter, todos tenemos una forma de ser, de actuar. También nunca dice aquí que nunca vamos a decir a otra persona que estás equivocado. Demuestra respeto. También vamos a comentar sobre si usted se equivoca, cómo podemos nosotros admitirlo de una forma rápida. Y que si inicia un desacuerdo, ¿verdad? Cómo podemos tomarlo de forma amigable. Y también cómo conseguir que los otros digan que sí, esa famosa palabra, ¿verdad? Que a veces nos cuesta sacarte de esos compañeros de trabajo, de esos clientes, de esos familiares. Son algunos de los temas que nosotros vamos a conversar en esta noche. Y el punto número 1, compañeros, nos dice cómo evitar el ángulo agudo. Bueno, acá es que nos recomienda que solo hay una forma de sacar la mejor partida en una discusión, y me encantaría que nos pusieran ahí en el chat los compañeros que se leyeron el libro, cuál es la forma
en que podemos evitar sacar la mejor ganancia en una discusión. Pues aquí el autor nos lo dice, evitándola sencillamente. No hay otra forma de sacar una ganancia de una discusión. Y ahí me encantó la comparación que hace, porque es una comparación muy fuerte. Ahí dice, evite una discusión, así como evitaría el veneno de una víbora o un terremoto. Entonces vean la magnitud de lo grave que es y el daño tan inmenso que puede ocasionar una discusión a una pareja, a compañeros de trabajo, a amigos, ¿verdad? A la misma familia, con un hijo. Entonces, en cualquiera de los ambientes de nuestra vida, debemos de evitar esas discusiones. Sí, y aquí nos dice Benjamín Franklin, bueno, si ustedes discuten y pelean y contradicen a todo mundo, puede ser que en ocasiones tengan puedan convencer a esa persona, pero va a haber un vacío, ¿verdad? En ese triunfo, en ese disque triunfo, ¿verdad? Entonces, aquí nos está enseñando eso, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado porque no todas las situaciones tenemos que forzarlas para que se hagan como nosotros decimos, como nosotros pensamos que se hace. Y también ahí nos decía, podremos en una discusión yo ganar esa discusión y yo me voy a sentir, mi ego se va a sentir súper bien porque yo tuve la razón, yo le gané, ¿verdad? Pero ok, analicemos, ¿cómo se va a sentir la otra persona a la que le herí los sentimientos porque la hice sentir que se equivocaba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Buda nos dice, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Si nosotros queremos obtener algo de las personas, debemos llegarle por el lado del amor. Si llegamos imponentes, si llegamos así como exigiendo o queriendo demostrar que yo soy superior a los demás, no vamos a obtener la buena voluntad de ellos para que nos ayuden a solucionar las cosas o a poder dialogar sobre un tema específico. Sí, claro, y aquí entramos en una parte muy importante, compañeros. Digámonos nosotros, autoevaluémonos, identifiquémonos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas cosas que nos irritan en el día? Preguntémonos, a ver, hagamos una introspección. ¿Cuál es esa situación que a mí me molesta, que a mí me irrita? Porque aquí nos dice que tenemos que controlar nuestro carácter, porque de acuerdo a eso nosotros podemos medir la grandeza o la madurez que tenemos nosotros. Cada uno de ustedes analícese. Si por cualquier situación se molesta, por cualquier situación ya está haciendo un modo o un comentario o explota, o con cualquier cosa que un hijo deje ahí tirado, ¡pum!, ya explotamos, o la pareja con cualquier cosa o con cualquier comentario ya explotamos, o con algún compañero, ¿verdad? Tenemos un margen muy pequeñito de tolerancia y ahí nosotros nos medimos cuánto crecemos, cuánto nosotros estamos teniendo de madurez como persona, ¿verdad? Porque aquí dice, bueno, escuchemos, deje que la otra persona hable, dejemos que la otra persona hable, escuchémosla. Bueno, busquemos cuáles son esas áreas o temas en las que estamos de acuerdo. Seamos honestos y busquemos los puntos donde podamos admitir su error. Luego, disculpémonos por los errores, discúlpese, si hay que disculparse. Oiga, hoy en día cuesta encontrar personas que cuando cometan un error se disculpen. A veces el orgullo, a veces el ego destruye relaciones. Con algo tan simple, con algo tan fácil de solucionar, se destruyó. ¿Por qué? Por el ego, por los orgullos, ¿verdad? Y también hay que agradecer, ¿verdad? Agradecer a las demás personas, ¿verdad? Por muchas veces hacerlo crecer a uno. Porque el ver nosotros cómo nos comportamos con las demás personas es un reflejo para poder nosotros entendernos y ver qué tenemos que mejorar. Porque muchas veces nosotros pensamos que yo no tengo que mejorar nada.
En el caso de nosotros, aquí en el Centro de Superación Personal, nos encanta conectarlos los miércoles para poder aprender de ustedes, ¿verdad? Cuando nuestros compañeros exponen sus puntos de vista de los libros, sus enseñanzas, cómo ellos han aplicado los libros en la vida diaria, ¿verdad? Porque no es solamente leer los libros y qué bonito, sino cómo me está ayudando a mí como persona, cómo lo estoy aplicando en mi vida cotidiana, con mi familia, conmigo mismo, en mi trabajo, en nuestra empresa. Y otro de los aspectos importantes que nos marca aquí el autor es que me hace analizar mucho en mi personalidad, porque nosotros normalmente cuando alguien se equivoca, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿cuál es nuestra primer idea que se nos viene a la mente cuando vemos que alguien se equivocó o según nuestro criterio, esa persona se equivocó? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y le señalamos a la persona, ¿verdad? Es que usted lo hizo mal, no era de esa manera. O mira, eso tenías que acomodarlo de esta manera, hay que llevarlo de esta forma del orden. Ese es mi criterio de cómo deben de hacerse las cosas. Pero yo no debo de decirle a las personas, no debo de acercarme a las personas señalándole ese error. Más bien yo debo de acercarme a esas personas como una manera que ellos sientan que es amigable, donde yo le pueda decir, muy bien, escucha, yo tengo un criterio diferente de cómo se deben de hacer las cosas. Sin embargo, analicemos la situación. A veces me equivoco, o sea, vean cómo con esas frases yo estoy teniendo y demostrando humildad de que yo también me puedo equivocar, de que aunque yo considero que esa situación o eso se hace de otra manera, no necesariamente es que es lo cierto, puedo estar equivocado y de verdad eso a veces nos sucede, ¿verdad? Entonces es muy importante la forma en que le llegamos a decir a las personas y los que tienen empresa y trabajan con otras personas y tienen que darle indicaciones, saben muy bien a lo que me refiero, ¿verdad? De que uno tiene que tener mucha sensibilidad de cómo usted le señala a los demás que tal vez cometieron un error o cómo les hacemos ver eso que hay que mejorar o que hay que cambiar. Uy, eso es muy importante, pero qué madurez, o sea, ¿se imaginan la madurez que tenemos que tener, compañeros, para nosotros poder autocontrolarnos? Porque si nos equivocamos, ¿verdad? Hay que tener la madurez y la humildad para admitir nuestro error. Y aquí Zulema nos dice algo muy cierto en el chat, que podemos utilizar el chat para poder enviar comentarios, que el adelantarnos a decir nuestro error cometido para que la otra persona baje su enojo y frustración. Y les comentamos que eso lo hemos hecho. Aquí en nuestra empresa, en una situación, tuvimos, un empleado cometió un error y venía el cliente súper enojado y venía y que quiero hablar con el jefe, ¿dónde está el administrador? Y aplicamos esto, porque de eso se trata, que estos libros los apliquemos en la vida real, ¿verdad? Y empezamos a aplicar este concepto y nos adelantamos, pedimos disculpas, admitimos nuestro error desde un 100% y dijimos que el cliente que usted está en toda la razón. Y vieran ustedes cómo pasó lo que dice Zulema. El enojo del cliente totalmente se bajó y totalmente se sintió una tranquilidad, una paz en el ambiente, la energía. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces el ego se va alimentando con emociones, el ego se va alimentando con pensamientos de grandeza, con que esa persona que se cree, esa persona que piensa que soy yo que aquí estoy sentado, que me están regalando, Ay, muchachos, de verdad que hemos visto cómo hay personas que se autodestruyeron como que si fuera una bomba de tiempo, 10, 9, 8, en 10 segundos, se autodestruyó con el ego. Y una situación que la podía solucionar de una forma diferente y llegar a un convenio común, totalmente lo echó a perder. Oiga, y aún así, después que pasó todo eso, a esa persona, usted va y le pregunta algo, y para ella hizo bien. Y se sostiene que hizo bien, que no cometió errores. Pero aquí en este libro nos enseña que está bien, que si nos equivocamos no pasa nada,
que pidamos disculpas y que con madurez nosotros admitamos el error que se cometió. Incluso nos recomienda que nos adelantemos a reconocer ese error, que no esperemos que la otra persona nos señale de que yo me equivoqué, sino que nosotros nos adelantemos a la situación y yo reconozca, mira, no, sí, como decía en la historia que venía en el libro, que le dijo el señor al policía, ¿verdad? Me atrapaste en el acto, ¿verdad? Cuando andaba paseando el perrito sin bozal, la historia que venía ahí. Entonces, pero él se adelantó, él reconoció que se había equivocado. Sí. Y de hecho en esa historia cometió el error y lo siguió cometiendo otra vez, como quien dice al propio, ¿verdad? Para probar el policía, y comprobó qué poder tienen las palabras de adelantarse a una situación y darle la razón a la persona, ¿verdad? Darle la razón a la persona de la situación. Y al darle la razón a la otra persona, y la otra persona no tenía opción que decir, si usted me está dando la razón en todo, ¿y qué voy a pelear? ¿Verdad? Entonces esa estrategia nos ha ayudado mucho en nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestra empresa, para poder solucionar algunas situaciones especiales. Otra recomendación que nos dan acá es que cuando iniciamos o vamos a hablar de una diferencia que hay entre personas, que lo hagamos de una manera amigable. De verdad que la vida nos ha enseñado que a nadie se le puede obligar a que nos colabore o a que haga las cosas como nosotros queremos. Tenemos que buscar esa forma de decirlo como amigablemente, de que suene suavecito, de que más bien la otra persona sienta el deseo de colaborar, ¿verdad? Incluso una forma que nos ha ayudado mucho a nosotros, por ejemplo, lo hacemos con nuestro hijo, es de halagarle a las personas las cosas buenas que hacen. Entonces, cuando nosotros vivimos motivando a los demás y reconociéndoles, ojalá en público, más a los empleados, ¿verdad? Reconocerles en público las cosas que hacen bien, ellos van a sentir la motivación de la próxima vez tratar de hacer las cosas mejor, o cuando les pedimos algún cambio, estar anuentes a brindar el apoyo, ¿verdad? Y no ponerse así como que nos van a poner una barrera dividiendo, sino que más bien a estar anuentes a colaborar y ayudar. Sí, y acuérdense que en este libro estamos influyendo sobre las demás personas de forma positiva. Todo positivo. Todo positivo. Entonces, una forma de influir positivo en esas otras personas es lograr que digan que sí cuando estamos conversando sobre alguna situación, y que digan que sí varias veces. ¿Verdad? Cuando empezamos a hablar con ellos, ¿verdad? Y que se destaque, ¿verdad? Que las cosas en las que estamos de acuerdo. Cuando nosotros utilizamos esta técnica y resaltamos las cosas en las que estamos de acuerdo, eso hace que la conversación se vuelva más amena. Y si usted tiene alguna situación en la que no está usted muy de acuerdo, ya cuando usted logró entrar por ese medio en donde dijo que sí, en un error que cometimos o alguna situación, ya después usted viene y le dice, pero yo pienso que podríamos mejorar esto, pero ya la persona lo va a tomar de una forma diferente. No fue llegar y decirle de un solo, es que hay que cambiar esto, es que usted cometió el error que esto, es que aquí, que allá. Entonces, con esta técnica, nosotros logramos solucionar y logramos hacer que las personas hagan cosas, ¿verdad? Ya sea en nuestra empresa o cosas a nuestro favor, o ponernos de acuerdo con alguna situación en la que estamos ahí con alguna disyuntiva, ¿verdad? Y aquí también nos dice que le permitamos a las otras personas poderse expresar. Y más bien nos recomienda que cuando una persona llega molesta por alguna situación, nosotros más bien los motivemos por medio de preguntas para que esa persona se libere, que hable todo lo que quiera, y nosotros ¿qué debemos de tener? Una actitud de escucha, de dejarlos hablar y hablar y hablar. Y les comento una situación que tuvimos nosotros en la empresa. Llegó, bueno, es que hay situaciones, pero llegó un cliente muy molesto
incluso molesto con las muchachas que nos colaboran, ¿verdad? Y alterado, de verdad alterado. A la hora que nosotros salimos a atenderlo, entonces, primero que nada, pues uno lo saluda y yo dejé que él hablara. Entonces él comenzó, es que a mí esto y comenzó a hablar y apliqué eso de hacerle preguntas y más hablaba y más alterado, pero yo no caí en el juego de ponerme alterado con él, aunque no estaba de acuerdo, pero no caímos en el juego de ponerse uno alterado, sino que lo dejamos hablar y nos pusimos en el lugar de él y le dijimos, yo comprendo su situación. Incluso dijimos frases que ya le salen a uno como de natural de tanto escucharla. Si yo estuviera en su posición, quizás yo me sentiría de la misma manera. Más sin embargo, permítame explicarle lo que pasó. Entonces, pero claro, después de que la persona había desahogado todas las cargas, no solamente de eso, sino seguro hasta de la vida personal, ¿verdad? Que traía ese enojo, esa frustración, ya él se liberó, expresó todo, entonces ya logramos hablar. Igual nos puede pasar con nuestros hijos. A veces en las familias se dan muchas situaciones de que los hijos están necesitados de que nosotros los escuchemos. Pero una recomendación, cuando escuchemos a nuestros hijos o cuando escuchemos a otra persona, qué hermoso es que cuando yo le estoy hablando a alguien, ese alguien me esté mirando a los ojos y esté atento. Una vez tuve la experiencia que llegué de una persona a exponer una situación, yo le hablaba y la persona así, en el celular, siguió metido en el celular y supuestamente me estaba escuchando. Entonces, uno, cuando tiene esas experiencias, tiene que aprender, bueno, qué mal me sentí en ese momento yo, porque no me prestaban la atención que yo quería que me le prestaran a la situación. Entonces, nosotros tener ese cuidado, de verdad que darle la oportunidad a la persona de expresarse, pero que yo esté atento a lo que esa persona me está expresando y tratar de comprender. No, y qué importante es lo que usted está diciendo, porque también el ambiente en donde nosotros estamos desarrollando la conversación es muy importante, porque pueden haber muchos factores que sean distractores y que no logremos el impacto en esa conversación. Factores como el celular que usted comentó, en donde la persona tiene un celular, podría ser si hay personas alrededor, si hay escándalos fuera, en donde no permitamos nosotros conversar bien. Entonces, elegir un espacio en donde estemos hablando de forma privada con esa persona, que no tengamos otras situaciones, que está sonando el teléfono, que está un radio encendido, un televisor encendido, en fin, que podamos tener un espacio muy privado para poder conversar y para poder influir sobre esas personas para lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Porque de nada hacemos como usted que estaba conversando con ese cliente y aquí con el teléfono y usted conversando, entonces, pero ¿cómo llegamos a decirle a él de que, mira, deja el teléfono y pongámonos a conversar, ¿verdad? O sea, aquí entra una estrategia ya de más delicadeza en donde podríamos decir, si gusta, nos vamos hacia este otro sector donde tengamos más privacidad y podamos conversar de una mejor manera y que así nadie nos interrumpa. Y esa puede ser una técnica buena, ¿verdad? Para que podamos solventar las situaciones. Y también es algo muy importante cuando estamos conversando con los compañeros, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Permitir que la otra persona sienta que la idea fue de ellos, ¿verdad? En el libro viene una historia muy hermosa, a mí me encantó, donde viene una persona que es dibujante y entonces le lleva al empresario un montón de dibujos y dice que intenta 54, me parece que fue que leí, o no sé cuántas veces le llevó 50 y resto de veces le llevó dibujos, diseños, ¿verdad? Para que él le comprara y no lograba vender ni uno solo. Hasta que se dio la tarea, dice que a investigar cómo podía influir en las personas para poder lograr vender su producto, que era vender los diseños. Entonces, después de haber estudiado un poco de cómo influir en las personas, dice que aplicó una técnica y agarró un montón de diseños que tenía sin terminar, se los llevó al comprador y llegó y le dijo,
aquí tengo este poco de diseños. Necesito que si usted es tan amable me ayude y me guíe. ¿Cómo puedo terminarlos de manera que sean funcionales para usted? Entonces dice que el empresario se quedó mirando los diseños un gran rato y después de mirarlos un rato le dijo, déjemelos y vengan en unos días. A los 3 días lo llamó y cuando llegó le dio todas las sugerencias de cómo tenía que terminar los diseños. A partir de ese momento, decía el que nos contaba la historia, que ni se tenía que esforzar por venderle, solito compraba, porque nada más le llevaba las ideas medias a medias y le permitía que el otro sintiera que él era el que estaba dando la idea de cómo hacer las cosas. De esa manera es como nosotros tenemos que llegar a motivar a nuestros hijos, a motivar a esas personas con las que vivimos a diario para lograr obtener de ellos esa voluntad de querer ayudarnos a solucionar y que incluso queden satisfechos. Porque el comprador quedó feliz, se sentía feliz porque él sentía que él era el que estaba diciendo cómo hacer las cosas y le era funcional. Entonces vean cómo podemos influir en una persona y lograr obtener de esa persona la ayuda que sea satisfactoria para ambas partes. Y qué bonito cuando lo podemos aplicar en nuestra propia familia, con nuestros hijos. ¿Cómo logramos nosotros que nuestros hijos piensen de que ellos han tenido alguna idea para mejorar? Se los vamos a poner así un ejemplo. El uso de la tecnología. Que a veces ellos están aquí pegados constantemente con el teléfono, con la tablet, con la computadora. Entonces, ¿cómo podemos llegar? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero aquí en Costa Rica eso es algo igual, mira, están pegados que en TikTok, que viendo videos, que el gamer, que aquel puso un juego, que, ay, santo Dios. Entonces, es una guerra. Entonces, ¿cómo hacemos que esa guerra la hagamos de una forma más llevadera? Pues les vamos a decir una técnica. Aplicando este libro aquí en donde nosotros decimos, bueno, permita que la otra persona siente la idea fue de ella, logramos conversar con él y le dijimos, ok, ¿qué opina usted? ¿Cómo podríamos o cómo usted podría hacerse un horario de uso para que le dé tiempo estudiar, que le dé tiempo jugar, que le dé tiempo mensajear, que le dé tiempo ver algún programa? Atender a las mascotas. Atender a las mascotas, porque tiene mascotas. Entonces, piense, ¿cómo podría usted mejorar eso? ¿Cómo usted podría hacerse una rutina, ¿verdad? Para que logremos, para que no estemos nosotros constantemente encima, deja el teléfono, póngase a hacer esto, que en el cuarto. Y le entramos por ahí. Y cuando vimos fue que empezó a hacerse en una hoja, bueno, un horario. Estudio de tal hora a tal hora. De tal hora a tal hora voy a hacer un directo, porque resulta que hasta hace directos ahora, esa es la moda. Ellos hacen directos y son gamer y se conectan con los compañeros. Bueno, de tal hora a tal hora puedo ver televisión. Y cuando vemos algo muy bonito que él sacó al final del horario, de esta hora a esta hora comparto con ustedes. Compartimos en familia. Vemos una película, hacemos algo en familia. Entonces, aplicamos un concepto de este libro, logramos que nuestro hijo hiciera algo y le hacemos que la idea es de él. Usted fue el que se inventó eso. Usted es el que está teniendo esa idea. Lo felicito. Entonces, él va a tener también el compromiso de cumplirla. Bueno, entonces, así nosotros podemos aplicar los conceptos de este libro y la vida en nuestra casa va a ser más llevadera. No hay que estar tan encima de ellos. Si viera que cambió. Y no. ahí lo empezó a aplicar y se empezó a tener un ambiente diferente aquí en nuestra casa. Lo hermoso es que lo hace con voluntad, o sea, él más bien es el que quiere hacer eso. Ahorita mientras escuchaba, mi amor, también me recordé una historia que habíamos, cuando llevábamos la clase, habíamos comentado que, por ejemplo, una estrategia es también para obtener, la historia era de que querían hacer que el hijo leyera libros. Entonces, la estrategia que se inventó el matrimonio fue que le llegó y le dijo, como yo llegar donde ustedes y decirle, mira, vieras que necesito un resumen de este libro
y no tengo tiempo de hacerlo. Tú me ayudarías si te doy, qué sé yo, $10 y me ayudas a resumirlo. Entonces es una forma estratégica, ¿verdad?, de hacer que nuestros hijos también se vayan involucrando en ese tipo de cosas y que ellos sientan, que no sientan que le estamos imponiendo que lea un libro de motivación, sino que sientan que él nos está haciendo un favor a nosotros. Entonces es algo así, ¿verdad? Como y le para ofrecen que... algo, dígale, le pago tanto, ayúdenme, le pago Entonces, unos dolaritos ahí. Usted me ayudaría con ese librito, por favor. como Sí. por ejemplo, ¿verdad? Y viera que eso, de una forma así, como disimulada, logramos que también esté metiéndole cositas diferentes a la mente, ¿verdad? No solo de YouTube y cositas de esas. Y él, ahí nos está ayudando también, ¿verdad? Para ese tipo de actitud. Y nosotros no solamente llegar y ser los verdugos y ¡fua!, con un látigo, ¿verdad? Como esos papás, leas ese libro, ¡fua!, tómese, ¿verdad? Entonces es un poco diferente, hacer las cosas un poco más, como más de acuerdo. Otra cosa que también nos recomiendan es ponernos en el lugar de la otra persona. Cuando tenemos esas situaciones difíciles o incluso cuando otra persona llega alterada o quizás hasta nos puede lastimar y nos puede decir algo, ¿verdad?, que nos haga sentir mal, pongámonos en la situación de él. ¿Cómo me sentiría yo si a mí me estuviera pasando eso? Y tal vez nosotros, como estamos estudiando y como nos estamos preparando en este campo, no nos vamos a comportar igual. Y eso es comprensible, pero tenemos que comprender la situación que está pasando la otra persona. Me da risa que normalmente cuando pasa un chofer ahí que hace alguna maniobra así, ¿verdad? Que, bueno, aquí en Costa Rica le decimos, mejor no digo esa palabra porque no sé, pero digamos que hace una maniobra incorrecta. No diga palabras chicas Sí, porque sí. un día en una clase me llamaron la atención porque dije una palabra y era una vulgaridad en México. Entonces, Sí. aquí hay compañeros de México. Entonces, normalmente cuando pasa algo así, ¿verdad? Que se brincan un alto, que lo rayan a uno, que hasta en peligro pone la familia de uno, yo normalmente digo, pobrecito, puede ser que tenga una situación difícil o que se le esté muriendo a alguien, o al rato iba tarde para el trabajo, y me dio risa porque un día de estos dice mi hijo, mamita, qué risa, usted siempre piensa a favor de ellos, dice que son ellos los que pobrecitos, dice, y siento que es eso, ¿verdad? Nosotros andar poniéndonos en el lugar de los demás, de que no sabemos qué es lo que lleva a esa persona en sí que se comporta de esa manera. Y eso es aunque no estemos de acuerdo. O sea, sí, aunque no estemos de acuerdo. Exacto. Y no significa de que yo estoy aprobando eso y que está bien eso. Simplemente es como una forma para poder introducir una conversación de algo delicado que necesitamos solucionar. Incluso recuerdo una amiga que una vez llegó un técnico a brindar un servicio y estábamos ahí conversando y nosotros amablemente pues saludamos y la persona nos ignoró, hasta un modo nos hizo y se vuelve mi amiga y me dice, pobrecito, debe tener muchos problemas para quedarte así de amargado. Y de verdad, o sea, nosotros tenemos que andar con esa sensibilidad de entender que es mucha la presión que viven las personas hoy en día y que muchas veces esos comportamientos no es que los tienen contra mía, sino que es por la situación que está viviendo en ese momento, ¿verdad? Y así como para ya casi ir cerrando. Ya vamos aquí con algunas reflexiones finales en donde de verdad, nosotros no podemos culpar por sentirse como se sienten los demás. O sea, tenemos que ser sensibles hacia los sentimientos de los demás si queremos realmente influir sobre las otras personas. Tenemos que tener una personalidad donde podamos ponernos un poquitito los zapatos de la otra persona en ese momento. ¿Cómo se siente esa persona? Ay, aunque sea muy complicado, porque ¿qué tal que sea un hermano o un vecino, ¿verdad? Que es bastante complicado, bastante difícil. Pero en este libro nos está mostrando que nosotros somos los que llevamos el concepto y los conocimientos y los tenemos que aplicar. Y también tengamos siempre los sentimientos más nobles hacia las demás personas. Recordemos que toda persona, todo ser humano, anda con sed, y oigan la frase que se dice, con sed de simpatía, con sed de ser tratado,
con sed de sentirse comprendido en la situación que le está pasando, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos ser esas personas que no es recibir toda la basura que tengan los demás y cargarme yo, no, pero sí de comprender que quizás esa otra persona está viviendo algo difícil y que por eso se comporta de esa manera. Entonces, tener esos sentimientos los más nobles que Dios nos haya regalado para que en esos momentos difíciles, porque es muy fácil cuando todo está pura vida, ¿verdad? Pero cuando nos están ofendiendo o cuando nos están diciendo algo que me lastima, entonces no es tan fácil, pero tratar de incluso en esos momentos de recordar eso. Además, recordemos, ya como para cerrar, recordemos que todo lo que una persona le dice a otra, en realidad lo siente de sí misma. Entonces, cuando alguien nos ofenda o cuando alguien dice que nos quiere lastimar, recordemos que más bien esa persona tenemos que tenerle comprensión porque ella es la que realmente se siente de esa manera, no soy yo. Entonces, teniendo esa comprensión nosotros o esa madurez, nosotros vamos a poder brindarle el apoyo que quizás en ese momento está necesitando. Sí, sí, y de acuerdo a cómo yo trate a los demás, así es como yo me siento a mí mismo. Eso lo hemos aprendido aquí en el Centro de Superación Personal, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, así es como un espejo. Todo lo que hagamos a los demás se nos va a devolver, se nos va a devolver. Y cuando hay una situación difícil que venga una persona complicada, nos protegemos de la energía, digamos, esa es su energía y esta es mi energía. Nosotros lo decimos, ¿por qué? Porque ustedes sienten que a veces las energías, ¿verdad? Se sienten de las personas y hemos aprendido aquí en el Centro de Superación Personal a identificar energías buenas y energías no tan buenas, ¿verdad? Pero entonces protegernos de esas energías para poder nosotros estar estables y no dejarnos contaminar, ni ser basureros de nadie, ¿verdad? Que nadie nos venga a depositar un montón de basura, sino nosotros tener autocontrol, tener disciplina, para poder pasar al siguiente nivel, compañeros. No, muchísimas gracias por este momento en que hemos podido compartir. Don Luis, muchísimas gracias, compañeros. Gracias, don Luis. Usted es una persona que para nosotros ha sido un gran apoyo, ha sido un roble, decimos aquí en Costa Rica, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra empresa que formamos y que Tecnovisión CR nació aquí en el Centro de Superación Personal. Muchas gracias por todo su apoyo y a ustedes, compañeros, gracias por escucharnos. Y los que están en Facebook, gracias por permitirnos darles este mensaje. Gracias a ustedes, de verdad que es un gran honor, un privilegio que ustedes formen parte de esta comunidad de aprendizaje. Lo felicito por haber visto este video completo. Además, le quiero recordar, si no lo ha hecho hasta este momento, y si usted vio contenido que le aporte valor a su vida, que se suscriba a nuestro canal, Centro de Superación Personal, y que active la campanita para que cada vez que subamos un nuevo entrenamiento, usted pueda ser una de las primeras personas en ser notificadas. Y de parte de todo el equipo del Centro de Superación Personal, le decimos gracias por mantenerse en su proceso de transformación. Nos vemos en el próximo video.